volvemos a los agentes. Cualquier entidad capaz de percibir el medio ambiente con ayuda de sensores y de cambiar el medio usando actuadores. Ojo, los sensores y los actuadores no tienen necesariamente que ser cosas físicas. Por ejemplo, un robot web que se mueve por la web y que va recogiendo información simplemente mirando determinadas etiquetas de la página web, eso estaría usando un sensor software. Y de mismo modo, si genera páginas web a partir de ahí, pues estaría usando un actuador software. ¿Entendéis lo que quiero decir con sensor y actuador? Que mira el medio y que cambia el medio. Entonces, todos los animales, incluso los más elementales, tienen sensores y actuadores. Y en el caso de los humanos, pues podemos, los propios humanos tenemos sensores y actuadores, y luego también un robot con cámaras, telémetros y motores, y la idea siempre es esta, ¿vale? Desde el medio ambiente se percibe mediante los sensores, se pasa aquí, el agente hace algo y después ejecuta acciones sobre el medio. Y este ciclo de realimentación está todo el tiempo funcionando entre sensores y actuadores. Entonces, la percepción es el proceso por el cual se capta una secuencia temporal de señales de los sensores. Es decir, los sensores van viniendo con el tiempo, conforme va llegando la información. Y luego la secuencia temporal es importante porque hablaremos de agentes con y sin memoria. Con memoria quiere decir que la secuencia temporal anterior, las señales que les han llegado se han podido quedar guardadas. En muchos agentes se puede asumir, por tanto, eso, que las acciones anteriores son recordadas, sí que hay alguna memoria, ¿vale? Entonces, percepción, ¿vale? Y, importante, memoria interna que es accesible al propio agente e incluso comunicable a otros agentes. Después, comportamiento, proceso por el que una función interna al agente toma como entrada la percepción y genera una o más acciones. O sea, el comportamiento, digamos que estaría aquí. ¿Vale? Ahí dentro va a estar el comportamiento. La función del agente, por tanto, puede verse incluso como una tabla que dice a tal señal de los sensores, a tal entrada, entonces tal comportamiento, tal salida. El programa consiste en implementar en un agente una función de comportamiento. Ejemplos. El que ponía en el artículo que os dije que os leyera las páginas, el artículo de Michael Bullrich, el sistema de control de tráfico aéreo de Ruritania de repente falla por terribles condiciones, pero los sistemas de control computarizados de países vecinos negocian entre ellos para monitorizar y gestionar. Gestionar cada vuelo afectado. La estación pasa siempre a medios de comunicaciones, ¿vale? Bueno, una cosa, alguno de vosotros creo que tiene el micrófono abierto y está rebotando mi sonido, realimentándose. Tratad de... A ver, aquí hay una mano levantada. A ver, ¿hay algo? No. Vale. Eso, si queréis, además en vez del chat, si queréis directamente hablar, le dais al muñequito de levantar la mano, ¿vale? Veré la mano levantada y entonces activáis vuestro micrófono. Pero si no, mejor no lo dejéis porque si no se acopla. Vale. Entonces, el sistema falla y la solución automática de este escenario hoy día es irreal, ¿vale? Siempre tenemos controladores aéreos humanos manejando esto, pero existen sistemas de ayuda y soporte computarizado y la gracia de este ejemplo que pone Bullrich es que es un entorno realmente complejo. Tiene todas las características de un programa que va a necesitar inteligencia artificial. A diferencia de un entorno simple, vosotros estáis acostumbrados a programas secuenciales individuales. O sea, el entorno del programa es la memoria de un ordenador, metes los datos al principio, estos no cambian, el programa se desarrolla, hace cosas y genera una salida, ¿vale? Entonces, un agente de inteligencia artificial lo primero es que está en un entorno en constante cambio, ¿vale? Los datos en un programa clásico entran y después no vuelven a cambiar. Aquí sí. Aquí cambian con el tiempo, es lo que le pasa al sistema de control de tráfico aéreo, que de repente entra otro avión, sale uno, un avión dice que se queda sin combustible, etcétera. Luego, tienes solo conocimiento parcial y posiblemente incorrecto del ambiente. Lo mismo, en un programa clásico, todo el conocimiento se introduce al principio en forma de los datos de entrada que le has puesto y en principio es completo, porque si no el algoritmo no terminaría de resolverlo. Cuando actúa, tiene control solo parcial sobre el resultado de las acciones. Lo mismo, cuando vosotros hacéis un cout o un printf en la pantalla, sabéis exactamente que eso va a ejecutarse, salvo que haya un fallo realmente de hardware, ¿vale? Pero en principio aquí no. Aquí tú dices que algo se haga y como el entorno es cambiante, solo puedes suponer que se realizará. No puedes estar absolutamente seguro de que se realicen y de que se realice correctamente, completamente bien. También puede tener tareas en conflicto entre sí, al menos en este momento del ambiente.
¿Vale? Tú tienes dos tareas que son hacer aterrizar dos determinados aviones, pero están en conflicto porque solo tienes una pista libre. ¿Qué haces? Lo mismo, en la memoria de un ordenador, si estás ejecutando dos tareas incluso en paralelo, una de ellas puede esperar hasta que la otra haya terminado, etcétera, si no hubiera suficiente capacidad de computación en ese momento. También, en un algoritmo clásico, se supone parte determinada del algoritmo que tiene que ver con los datos. Tú haces un if, el algoritmo clásico, si se cumple esto, entra. Si no se cumple, no entra y así sucesivamente, ¿vale? Pero aquí no, aquí hay varios cursos de acción permitidos y no hay nada que te diga unívocamente cuál de ellos es absolutamente el prioritario. Tienes que elegirlo, pero no en función de un conocimiento exacto, sino en función de intuiciones o funciones de que evalúan lo bueno o lo malo que puedan ser las consecuencias, etcétera. Y luego, es importante también, debe dar una respuesta en tiempo dado y quizá muy breve, porque si no, para que vaya a dar la respuesta, que podemos decirle a la que ya tiene pista y que pueda aterrizar cuando se le ha acabado el combustible. O sea que todo esto está normalmente. Y lo mismo incluso para entornos más sencillitos. Un robot móvil tiene que evitar el obstáculo, evidentemente, antes de haber chocado con él. ¿Qué propiedades hay de un agente? Bueno, las que cita Bullbridge en el artículo concretamente en la página 3. Fijaos que hay un párrafo que dice: intentemos identificar the key properties, las propiedades clave, es decir, las 4 que de verdad tiene que estar ahí, que son autonomía, habilidad social, reactividad y proactividad. ¿Esto qué significa? Autonomía, operar sin la intervención directa de humanos. Si todas las decisiones que tiene que tomar las tienen que preguntar a humanos, entonces no es un agente, es el humano que está actuando como agente, y evidentemente esa no es la idea de un programa de inteligencia artificial. Habilidad social, que es poder cooperar con humanos o con otros agentes. Realmente, cuando llega un momento en que no puede tomar una decisión, ahí sí debería poder preguntar y esperar las respuestas, evidentemente. Y también, en otro caso, comunicarse, si es preciso, con otros agentes en un lenguaje formal establecido, eso sí. Y también con los humanos en un lenguaje formal establecido. No se supone que entienda el lenguaje natural. La reactividad, que es percibir el entorno y reaccionar en tiempo razonable a los cambios, ¿vale? No puede estar pensando o deliberando un tiempo enorme y cuando ya vaya a hacer algo, pues el entorno ha cambiado radicalmente y entonces ya no vale para nada. O sea, luego veremos algún ejemplo de un vídeo de un robot que se mete en un ascensor. Evidentemente tiene que meterse en un ascensor, decidir meterse mientras la puerta del ascensor está abierta. Cuando ya está cerrada ya no tiene sentido la decisión que haya podido tomar. Y luego la proactividad, que es que además de actuar en respuesta al entorno, debe exhibir comportamiento guiado por objetivos. No tiene que ser simplemente un estímulo-respuesta, sino que en un momento dado, cuando no haya ningún estímulo, el propio agente inteligente tiene que decidir qué es lo que tiene que hacer de acuerdo al objetivo que llevaba en su memoria. Entonces, estas 4 son básicamente imprescindibles para hablar de agente mínimamente inteligente. Y luego, Bullbridge da unas propiedades que se consideran deseables, que son, primero, la movilidad, que es la capacidad de desplazarse en un entorno, sea físico, sea virtual o en la red, ¿vale? Desplazarse en los robots móviles está muy claro, pero, por ejemplo, también en los robots software quiere decir capacidad de moverse de una página web a otra, de ir de un servidor, buscar algo en una página web, luego buscarlo en otra, lo cual es algo así, equivalente un poco a desplazarse por un entorno físico. Segunda, veracidad. Se asume que la gente no comunica información falsa a sabiendas. O sea, no hay ninguna parte del programa que cambie la información antes de enviarla. Es decir, tú recoges la información de los sensores, haces algo, deduces algo con ella y esa conclusión que has deducido es la que comunicarás al exterior. No la cambias intencionadamente. Eso no implica necesariamente que la información comunicada sea cierta. Podría ser falsa, cierta en el sentido de acorde al mundo real. Podría ser falsa porque, por ejemplo, los sensores han tenido un error o han recogido información con ruido. Todo sensor que recoge información del medio ambiente la recoge necesariamente con ruido. O simplemente la información no está disponible, o los sensores, por ejemplo, ultrasonidos, están mirando hacia una pared, pero captan un rebote en una esquina y entonces están a una distancia errónea a la pared. Pero esto es por error, no por intencionadamente haberla cambiado. Tercera, benevolencia. Si hay varios agentes, los objetivos de los agentes serán comunes, todos irán a hacer lo mismo, y cada agente intentará cumplir las órdenes que se le den, cuando vienen de otro agente que tiene jerarquía superior.
Esto en la teoría de juego se relaja, evidentemente, porque ahí hay varios agentes, pero cada uno intenta cumplir un objetivo diferente, que es ganar. Eso ya lo veremos en un tema posterior también. Segundo es la racionalidad, que un agente actúa para cumplir sus metas programadas y no actúa para impedir que se cumplan. A ver, esto parece de sentido común, ¿vale? ¿Cómo vas a programar un agente para cumplir unas metas y luego al mismo tiempo programarlo para que no las cumpla? Pues que parece absurdo en programación, pero los comportamientos humanos muchas veces suele ser así. De hecho, por ejemplo, las adicciones a las drogas o a cualquier sustancia son un comportamiento por su esencia irracional, es decir, van en contra de la gente, pero sin embargo, pues la gente lo ejecuta, ¿vale? Entonces aquí no, en agentes de este tipo artificiales o programados se asume racionalidad. Y luego el aprendizaje, que es también muy deseable, pero difícil, que es que la gente modifique su comportamiento cuando cambia el entorno. Es decir, que las de comportamiento puedan también ser modificadas. Bueno, luego la daré en casa, daré el trocito que me falta y lo pegaré delante. Bueno, decía que la medida de rendimiento es deseable e imprescindible en agentes con aprendizaje. ¿Vale? Perdón, aquí. ¿Qué es esto del rendimiento? Es una función cuya entrada es el estado del entorno de la gente, cuya salida es un número tanto mayor cuanto más se parezca ese estado al estado deseado. ¿Vale? ¿Cuál sería el estado de un robot aspiradora? El estado de un robot aspirador, por ejemplo, vendría determinado por un mapa del entorno dividido, por ejemplo, en casillas, algunas de las cuales están marcadas como obstáculo. Aquí hay una mesa, aquí hay una silla, aquí hay no sé qué, ¿vale? Y después se les pone una marca especial indicando si he estado en ellas o no. Aquí he estado, ¿vale? Aquí todavía no he estado, ¿vale? Aquí no lo he sensorizado todavía. ¿Cuál sería el estado deseable de esta gente? Pues un estado en que todas las casillas que no tienen X estuvieran marcadas en verde. El robot ya ha pasado por toda la superficie y ha limpiado todo. Ese es el estado deseable. Este es el estado actual. ¿Qué podría decir yo? Pues, por ejemplo, ¿se os ocurre alguna medida de rendimiento razonable? No, cuidado, no es la acción lo que quiero. Es la medida de rendimiento, es la diferencia entre el estado al que quiero llegar y el estado que tengo en este momento. Obviamente, claro, yo tengo esta representación interna. Una medida de rendimiento sería el número de casillas que me quedan en rojo partido por el número de casillas potencialmente ocupables. ¿Vale? Yo tendría aquí esa medida de rendimiento, vale, sería 1 menos eso, en realidad. ¿Vale? O si queréis, el número de casillas en verde partido por el número de casillas potencialmente ocupables. ¿Vale? Esa medida iría entre 0 y 1, ¿vale? Porque supuesto que no hubiera obstáculos, al final la idea sería dejarlo todo en verde y entonces tendrías un 1, y al iniciar y no has hecho nada tienes un 0. Entonces es una medida de rendimiento razonable. Pues hay que programar de alguna manera alguna medida de rendimiento que coja el estado deseable y el estado actual y te diga cómo de bien estás. La medida de rendimiento es, por tanto, subjetiva, o sea, la programa específicamente el programador. Pero veremos que es posible también que la gente la aprenda en función de resultados obtenidos. Aquí, en este ejemplo, quizá no, pero hay otros en los cuales la gente hace algo y el mundo cambia. Y al cambiar el mundo, las señales de los sensores que llegan son distintas. Entonces, a partir de ahí puedes saber cómo ha cambiado el mundo y entonces saber si estás o no cumpliendo el objetivo. Una función de rendimiento buena es la propia supervivencia de la gente. Ahora os explicaré algunos ejemplos de robots móviles y tal, en que se hace experimentos precisamente para que la gente sobreviva o no sobreviva en función de lo bien que lo haga. La racionalidad.
Se llama racionalidad al grado del ajuste de la gente a estos 4 criterios. La medida de rendimiento. ¿Vale? O sea, yo tengo una medida de rendimiento. ¿Cuán alto es el valor de la medida de rendimiento? ¿Vale? ¿Es el rendimiento alto, un valor alto? Eso es lo que queremos. El conocimiento del medio ambiente prealmacenado. Tú tienes un mapa del entorno, pero puede ser que no tengas el mapa desde el principio. En estos robots aspiradora, volviendo al ejemplo, ellos no tienen mapa, pero poco a poco lo van realizando. Es decir, cuando pasan muchas veces por una habitación, terminan por almacenar, no exactamente un mapa así, pero una serie de señales sensoriales que tienen que ver con las posiciones de los objetos o con qué señales de los sensores espera recibir cuando estás en una cierta situación. Eso será, por cierto, también la idea de las compañías es conectar esto a la Internet de las cosas, de modo que tú vas aprendiendo el mapa y entonces la compañía recibe todo eso y así lo va procesando y tiene mejores algoritmos para poner en los robots. Pero también tiene el mapa de tu casa. ¿Y a usted qué le importa lo que tengo yo en mi casa? ¿Vale? O sea que hay que tener un balance cuidadoso entre la información que puedes llevar al exterior y que va muy bien para hacer un aprendizaje bueno de la información que estás dispuesto a dar. ¿Vale? Y no es una tontería. Dice, bueno, ¿qué más me da que tengan el mapa de tu casa? Sí, pero si de tu casa a cierta hora del día el robot está paseándose, entonces un atacante que haya robado la información de la empresa sabe que a esa hora del día probablemente no hay nadie en casa porque has dejado el robot a limpiar. Buen momento para entrar a robar. O sea, que cuidado con toda esa información, que esto es más no tiene nada que ver con los agentes inteligentes, pero que cuidado con la información que se está difundiendo por ahí. Supuestamente con buenos propósitos. El rendimiento. Sí, o sea que quiero que la medida de este rendimiento sea lo más alta posible. Siempre se define el rendimiento así, o sea, tendiendo a 0 cuando es muy malo y tendiendo a un valor grande cuando es bueno. Esto es arbitrario, pero se hace así. El conocimiento del medio ambiente que prealmacenes, la variedad del repertorio de acciones posibles. Cuantas más acciones tengas, en principio mejor, aunque luego es más difícil decidir cuál es la buena o la mejor. Si tienes varias cosas buenas, es difícil decidir lo mejor, ¿vale? Aquí pasa al revés que en política. Tienes varias cosas malas y es difícil decidir cuál es la menos mala, ¿no? Y luego la secuencia de percepciones hasta ese momento. Es todo lo que has ido recibiendo, se va prealmacenando y te sirve para refinar el modelo del mundo. Entonces, una gente que opere con racionalidad debería ajustarse a estos 4 criterios. Agente racional es aquel que ante cada posible secuencia de percepciones emprenda la acción que supuestamente maximice la medida de rendimiento. De modo que la gente llega aquí, le entran señales de los sensores y entonces puede hacer varias cosas distintas para enviárselas a los actuadores. ¿Cuál de ellas hace? La que dé máximo rendimiento. ¿Vale? La que dé máximo rendimiento. El rendimiento se ha definido aquí como la diferencia en una medida numérica entre el estado al que tú querrías llegar y el estado en el que estás ahora, esencialmente. Pero también pueden influir en la medida de rendimiento que hayas aumentado el conocimiento de tu ambiente, ¿vale? Y cuál ha sido la secuencia de entradas hasta ese momento. Entonces, se basará en 2 cosas: las evidencias aportadas por la secuencia de percepciones y el conocimiento que tienes almacenado tanto del entorno como de las acciones previas y del resultado. El conocimiento de cuáles han sido las acciones anteriores generalmente se asume. Es decir, tú dices que el robot gire hacia la derecha y se asume que el robot efectivamente ha girado. También tienes sensores en las ruedas que te pueden decir si de verdad ha girado, porque puede ser que tú mandes una acción de giro al motor, pero que el robot esté bloqueado por un mueble. Entonces, aunque por mucho que se empeñe, no. Pero claro, los sensores de las ruedas se dan cuenta de que las ruedas están girando, ¿vale? O intentan girar, pero no pueden. Entonces, de alguna manera sabes que eso no se ha producido. Entonces, tienes conocimiento de las acciones. De las consecuencias sobre las acciones, eso todavía no. ¿Vale? Cuando he girado, al final entonces he podido desplazarme hacia adelante y limpiar otra baldosa o no.
Eso lo veré después. Por el momento lo único que sé es que he girado. El conocimiento de las consecuencias no siempre es directamente accesible. No obstante, si queremos no programar explícitamente la medida de rendimiento, sí tendría que serlo. O sea, si la medida de rendimiento es un mapa que tengo prealmacenado y lo verás casillas y tal, entonces vale, con ese mapa te vale. Pero si no tienes mapa en principio del entorno, hasta que no te hayas movido por el entorno para ver lo que de verdad ha pasado, no puedes calcular el rendimiento. ¿Entendéis la idea, no? Si no sé cómo me va a quedar el entorno después de haber hecho algo, entonces ¿cómo voy a saber si eso se aproxima o no al estado deseado? ¿Vale? ¿Tengo o no tengo? ¿Cuánto conocimiento previo tengo del entorno? Eso es importante. El entorno, ya que estamos en ello, es el problema al que la gente le busca soluciones. Tiene una medida de rendimiento, tiene un medio ambiente y tiene sensores y actuadores. Todo eso básicamente, pues ya lo he explicado. Otro ejemplo, un sistema de diagnóstico médico. Tú vas allí con los síntomas, ¿vale? El médico los mira y de acuerdo a lo que antes llamaban ojo clínico y que ahora llamamos medicina basada en la evidencia, se supone que tiene que dar un tratamiento apropiado, primero un diagnóstico, que es lo que se supone que le pasa a este paciente, y luego un tratamiento apropiado para ello. ¿Cuál sería la medida de rendimiento? En general, no de un tratamiento particular, sino por ejemplo de un hospital entero. La cantidad de pacientes curados y el coste de los tratamientos. Ahí puedes meter la medida de rendimiento, ahí metería al gestor del hospital, pues cuánto tiempo ha tenido que estar hospitalizado cada paciente y cuánto tiempo han tenido que estar hospitalizados en promedio, cuánto se ha gastado en ello, cuál es el coste del tratamiento que se le ha aplicado, etcétera. El medio serían los pacientes, naturalmente, y el hospital. Y también incluimos aquí todas las cosas auxiliares, los propios médicos, etcétera. ¿Cuáles son los sensores? Aquí más que sensores físicos, tienen sensores lógicos. O sea, información ya procesada que te viene en formato de texto, que se puede introducir en el ordenador. Síntomas que se perciben. El médico apunta en un formulario a este enfermo, le pasa esto. O sea, sufre, por ejemplo, le ausculta y dice, veo ruidos respiratorios o veo no sé qué. Respuestas de los pacientes a las preguntas del médico. ¿Duerme usted bien? ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Etcétera, etcétera. Resultados de pruebas diagnósticas. Le has mandado análisis y en el análisis de sangre le salen un montón de cosas. Que si nivel de azúcar, nivel de colesterol en sangre, de creatinina, de todas esas cosas raras que ponen los análisis. Te las apuntas. Pruebas de imagen. Le has mandado una radiografía, quizás un TAC, un PET, todo eso que ha salido. Esos son sensores digamos, de alto nivel. Y luego actuadores. Vale, actuadores, ¿qué serían aquí? Actuadores son cambios de la gente en el entorno. Por ejemplo, realizar una actuación significa efectuar una pregunta al paciente. ¿Vale? Si el paciente te viene con una pierna rota, normalmente el médico no le pregunta, ¿ha dormido usted bien? Seguramente no habrá dormido porque le duele, pero eso no tiene nada que ver con la pierna. ¿Vale? Entonces, las preguntas van orientadas, haces unas preguntas u otras, orientadas de acuerdo a la información que ya tienes. Los instrumentos y los procesos de las pruebas son actuadores. Es decir, el TAC que le hace la prueba al paciente que tiene algún posible problema en el cerebro, entonces le dices, vale, pues vamos a hacer un TAC de la parte de la cabeza, del cráneo, y a ver qué pasa por ahí. Entonces, eso es un actuador físico donde se pone al paciente para obtener una señal. Y también al final el diagnóstico, o sea, por ejemplo, lo mandas a radioterapia, ves que tiene un tumor y lo mandas a radioterapia, o le mandas quimioterapia, o cualquier cosa de esas, sería efectivamente el instrumento y el proceso con el cual cambias el entorno. ¿Cómo pueden ser los entornos? De varios tipos. Hay varias clasificaciones posibles. De hecho, hay 5 clasificaciones, 6 clasificaciones, ¿vale? Totalmente observable o parcialmente observable. En entornos totalmente observables tienes el estado actual completo. Hay pocos de estos. El ajedrez. ¿Qué es el estado actual? Pues es cómo está el tablero y dónde está cada pieza en él. Hay muchas cosas más que podrías saber, el color, la forma de las piezas, etcétera, etcétera, pero no te interesan, se supone, para poder resolver el problema objeto de estudio. Así que en general, si tienes toda la información relevante, entonces dices que tienes un entorno totalmente observable. En que aquella información que no tienes simplemente es porque no la necesitas. Tienes claro que no la necesitas, ¿vale? Pero también
en parcialmente observable hay variantes relevantes fuera del estado de los sensores. Por ejemplo, en el póker o en los juegos de cartas estaría muy bien sensorizar las cartas del contrario, pero por definición eso está prohibido. ¿Qué tienes? Tienes un sensor que te dice las jugadas que se han hecho, es decir, lo que el contrario ha tirado, cuántas cartas ha cogido, pero no tienes toda la información, es decir, las cartas que en este momento tiene. También puede haber entornos. Por cierto, estas clasificaciones son ortogonales, o sea, cada entorno puede ser total o parcialmente observable, puede ser determinista o aleatorio, es una de las dos cosas, pero cada entorno es una de las dos cosas. Entorno determinista. El siguiente estado viene totalmente determinado por el estado actual y por la acción de la gente. Por ejemplo, las damas o el ajedrez, ¿vale? ¿Cómo va a quedar el entorno? Pues va a depender de cómo esté ahora y de lo que haga la gente, de nada más. ¿Pero podría depender de algo más? Sí. Algunos entornos dependen del azar. Juegos, en teoría juegos, el parchís, ¿vale? Depende de lo que te salga en el dado. O sea, habrá una acción efectivamente del agente contrario, pero esa acción no es cualquiera, sino que si le sale un 1 solo puede mover de todas las fichas que tenga una sola casilla, no 2, ni 3, ni 5. Entonces depende de algo de carácter impredecible. O sea, siempre que actúa al azar, tienes entorno aleatorio. Luego, entornos episódicos o secuenciales. En los entornos episódicos, el entorno es una sucesión de hechos atómicos. Y la elección depende solo de la percepción actual. El caso más simple, el juego más simple que hay, es el 3 en raya. ¿De qué depende tu movimiento? Del estado del tablero actual, no de nada más. ¿Vale? En cambio, en los secuenciales, la elección depende de la historia anterior. O sea, no solo es cómo estás ahora, sino cómo has llegado hasta ahí. Y no da igual. No da igual. En el ajedrez, evidentemente, el cómo has llegado hasta aquí determina las elecciones que ha hecho el contrario. Y en gente que sabe jugar muy bien al ajedrez, eso puede condicionar la jugada que ellos hagan porque piensan que el contrario está usando no sé qué tipo de apertura o no sé qué tipo de defensa, ¿vale? Y asumiendo eso, entonces decide que cambia su comportamiento. O sea que la historia anterior puede también cambiar el comportamiento. En ese caso tenemos entorno secuencial. En los laberintos, un robot que se mueve por un laberinto, ¿vale? Aparte de dónde está y de qué posibilidades tiene de seguir, el saber cómo ha llegado hasta aquí también importa. ¿Por qué? Porque sabe si se ha dejado alguna posibilidad anterior y por tanto es conveniente, en caso de que no puedas hacer nada, volver sobre sus pasos hasta esta posibilidad y seguir por ahí. Luego, entornos estáticos o dinámicos. En los entornos estáticos, el entorno puede cambiar mientras el agente está deliberando. Los sistemas de ensamblado robótico, que los intentaron en los primeros tiempos de la inteligencia artificial y fue un desastre total. ¿Por qué? Porque se hacía el plan, el robot se hacía el plan de acción y no sé qué, cogía una pieza y decía, tengo que poner esta pieza aquí, luego esta aquí, luego esta aquí. Y cuando ponía la segunda, resulta que la primera tenía un problema y se había caído. Y entonces ya no, tenía que replanificar completamente toda la acción y volver a tomar datos de los sensores, etcétera. El problema de los entornos dinámicos es que están cambiando constantemente y los robots móviles son el mejor ejemplo de eso. En el segundo se garantiza que el entorno no cambia hasta que la gente realiza la acción. O sea, si es tu turno para tirar, tienes un tiempo para pensártelo, quizá limitado, pero durante ese tiempo no va a cambiar. De modo que cuando tú ejecutes tu acción, es la acción que corresponde al entorno sobre el que decidiste, no a otro. En cambio, cuando un robot móvil, por ejemplo, limpia grandes superficies, digamos en un aeropuerto, decide que para ir desde aquí hasta allá puede pasar por aquí porque tiene camino libre, pero cuando está moviéndose por ese camino va y pasa una persona. Entonces, durante el curso de acción puede decidir reprogramarla porque el entorno está cambiando. Luego, entorno discreto o entorno continuo. En los primeros, el número de estados posibles es finito, aunque quizá muy grande. Por ejemplo, las damas o el ajedrez. ¿Cuántos estados tienes? ¡Puf! El número de configuraciones del tablero, una animalada. Pero es finito y contable. Me refiero a que puedes asignar un número a cada uno y hay un número finito de estados. En el segundo, los sensores miden variables continuas. Por ejemplo, la distancia a una pared es una variable continua que va entre 0 y lo que sea, puede tener cualquier valor. A la hora de la verdad y en ordenadores,
las variables continuas se cuantizan, o sea, se vuelven discretas por necesidad. Un ordenador es una máquina discreta, ¿vale? Al final tienes un número almacenado en la memoria del ordenador y el número lo tienes con una precisión finita. Así que quieras o no, en ordenadores todo termina siendo discreto, pero el entorno en sí puede ser continuo, o sea, simplemente recordar. Pero si se procesa por ordenadores, entonces al final se discretiza, quieras o no. En la práctica siempre vamos a trabajar con entornos en última instancia discretos, porque incluso las medidas continuas terminamos reduciéndolas a un número que guardamos en la memoria. Y luego, de agente individual y entornos multiagente. En los agentes individuales solo actúa un agente, por ejemplo el sudoku, esos pasatiempos que hay que resolver llenando de números una tabla y eso, ahí solo tienes un agente que eres tú. O en los segundos, dos o más agentes, por ejemplo los juegos de equipo, el fútbol, el baloncesto, todo lo que queráis. Puede haber una duda sobre cierta entidad del entorno es un agente o es un objeto, ¿vale? Cuando yo estoy jugando contra alguien, entonces el alguien es un agente o es parte del entorno. Lo podría ver así, ¿no? El agente es parte del entorno y sus reacciones son así como si, vamos a ver, ¿por qué tengo que suponer que hay un agente? ¿Por qué no tengo que suponer que es todo el entorno el que está reaccionando a mis acciones directamente? Bueno, si el comportamiento de la entidad se define maximizando una función que no depende de él mismo, sino de otro objeto, el otro es un agente. Por ejemplo, el objeto taxi depende del agente taxista. ¿Por dónde se va a mover? Pues puede ir hasta aquí, por aquí o por allá o por otro sitio. Pero al final la última decisión la tiene otro agente de comportamiento en principio no describible mediante reglas, porque depende de su libre albedrío, ¿vale? Si el comportamiento depende de otra agente supuestamente inteligente que tiene libertad de acción, entonces eso lo tienes que modelizar como agente, no lo pongas como parte del entorno, ¿vale? ¿Es el taxi agente o...? El taxista sería el agente. Sí. Bueno, el taxista y el taxi se podrían considerar como un segundo agente inteligente, ¿vale? En tanto que lo tienes gobernado por otra inteligencia con capacidad de decisión. En realidad, ahí tendrías una arquitectura multiagente con dos agentes, el equipo A y el equipo B, ¿vale? Y dentro de ellos varios agentes individuales que cooperan. Se supone, es la idea. Y ahí entra lo de la benevolencia, la racionalidad y tal, es decir, que actúen para conseguir un objetivo común, al menos dentro de ese agente. Cuando ve al otro liderado, que le dé el pase para que remate. No voy a jugar yo para ganarme el trofeo del mejor goleador y esas cosas, ¿vale? Y eso no siempre se puede asumir en entornos con agentes humanos. Porque os he dicho, la benevolencia y la racionalidad no están siempre garantizadas. Sin embargo, si juegas al fútbol con robots, y sabéis que hay competiciones de fútbol para robots y tal, ahí sí que se les programa normalmente, de tal modo que en el equipo todos se comunican toda la información y siempre hacen lo mejor para que el agente considerado como equipo completo gane, independientemente del beneficio para cada agente particular, que ni siquiera aparece en la función de rendimiento. O sea, la diferencia es esa. En un sistema multiagente la función de rendimiento se programa para el agente global y no tiene en cuenta el rendimiento en agentes individuales, ¿vale? Todas las clasificaciones estas, como decía, son independientes, o sea, cada entorno es una de las dos cosas para cada clasificación y eso es independiente de las otras. De modo que tendríamos un montón de posibilidades, de hecho, 2 a la 6, porque podría haber un agente que fuera, yo qué sé, totalmente observable y aleatorio y secuencial y estático y continuo, pongamos, ¿vale? Y de agente individual. Y podría haber uno que tuviera todas otras combinaciones. Algunos ejemplos simplemente no existen, pero bueno, de los 2 a las 6 posibilidades, pues algunas no existen. Vale, y ahora, vale, ya sabemos lo que queremos hacer, sabemos cómo queremos medir el resultado de lo que hacemos. Y ahora programamos todo esto, porque la cosa no parece sencilla. Esto no es como sentarse y hacer un programa,
normal y corriente, donde tú estás muy restringido, y a lo más parecido que os podéis enfrentar en esto será cuando tengáis que hacer el TFG con un problema real, si os metéis en un problema de más envergadura. Es lo más parecido que puede ocurrir a esto. Entonces, ¿qué hemos de hacer? Pensar en qué arquitectura deberíamos usar para resolver esto. ¿Qué es una arquitectura? A ver, la arquitectura es dividir el sistema destinado a realizar cierta tarea en partes. No vamos a ponernos a programar todo de golpe y a la vez, sino que vamos a decir, esta parte del programa hará exactamente esto, esta otra esto, esta otra esto. Y luego las vamos a conectar todas unas con otras. Y esas partes se deben conectar mediante relaciones igualmente discernibles, quiere decir que yo sea capaz de distinguir una cosa de otra. ¿Vale? Esta parte del programa va a hacer, por ejemplo, el tratamiento de los sensores. Esta parte del programa va a hacer la fusión de los diferentes tipos de sensores. Tengo ultrasonidos en el robot móvil, tengo ultrasonidos, tengo infrarrojos, tengo una cámara. Me van a dar, cada una de ellas va a ser procesada y luego todo eso lo voy a juntar. Entonces tengo partes discernibles que las junto y las conecto entre sí mediante relaciones igualmente discernibles. Una arquitectura es el diseño abstracto de una clase de agentes. O sea, diseñaré los componentes estructurales sobre los que ocurren la percepción, el razonamiento y la acción. Ejemplo de esos componentes estructurales: el programa que procesa la imagen de la cámara, el programa o rutina que procesa los sensores de infrarrojos, el programa o rutina que procesa los sensores de ultrasonidos. Esos son todos ellos, ¿vale?, componentes estructurales. Luego hay otro programa que recoge esas cosas, razona con ellas y efectúa una decisión de movimiento. Eso sería otra componente estructural. ¿Cómo los conecto unos con otros? O sea, la percepción, el razonamiento y la acción ocurren en partes del programa. Y luego, ¿cuál es la función específica que tiene cada una? ¿Cuál es el interfaz de cada componente? O sea, ¿esto qué clase de sensores lee? ¿Las salidas a dónde las va a dejar? ¿A todos los demás módulos del sistema? ¿O las va a dejar en una parte común de la memoria a la que solo otros módulos pueden acceder? Ahora os explicaré algunos ejemplos de arquitecturas más complicadas y lo veréis. Y luego, la topología es qué se conecta con qué. O sea, qué módulos se conectan con qué otros módulos. ¿Dejamos que todo el módulo vea la información de todos los demás o no conviene? Generalmente, por razones estructurales y de diseño, no conviene. Hay que escoger los bloques básicos. ¿Cuáles son los bloques básicos de hardware, software, incluso el entorno en el que va a poder actuar aquello? Porque no toda gente puede actuar en todo entorno. ¿Qué relaciones hay entre esos bloques? Explícitas, ¿qué quiere decir? ¿Se comunican directamente uno con otro? ¿O no se comunican? Digamos que tengo un agente actuador, el agente actúa, y entonces los módulos sensoriales cogen otra información distinta. ¿Por qué? Porque la gente se ha movido, y al moverse lo que está viendo ya no es lo mismo que veía antes. Así que en realidad los actuadores y los sensores sí que se han comunicado, pero a través del entorno. ¿Vale? El actuador no ha comunicado nada al módulo sensorial, pero ha movido el robot. Y automáticamente eso cambia el entorno y por tanto cambia lo que entra por el módulo sensorial. Esto es una forma bastante buena de hacer las cosas para tener robustez. O sea, para estar seguro de que de verdad lo que estás haciendo ha tenido el efecto que querías que tuviese. Y luego la topología de conexión, ¿qué conecto con qué? Vamos a ver. Entonces, de acuerdo con esto, tenemos varias clasificaciones, que son agentes reactivos simples. Un agente reactivo simple yo tengo los sensores, ¿vale? Los sensores me dicen cómo es el mundo ahora, y aquí dentro hay una regla, condición, acción. Con esta regla, condición, acción, decido qué acción tomo y la tomo, ¿vale? Esto, que puede parecer excesivamente simple, y lo es, sin embargo, bien usado, genera comportamientos razonablemente complejos. Ahora os pondré el ejemplo de un robot simple, sin procesador incluso, sin memoria ni nada, pero que genera algún comportamiento complejo. Aquí tenemos el mundo. Entonces tienes percepción, con los sensores modelizas cómo es el mundo ahora, aplicas la regla y ejecutas una acción. Entonces esto básicamente es una tabla que asocia percepciones sensoriales que se repiten habitualmente
con acciones. Esto es el modelo estímulo-respuesta. Solo son eficaces en entornos muy simples y con un número bastante limitado de estados. Por cierto, la práctica 3 tendréis que mover un robot simulado por un entorno para que sobreviva el máximo tiempo. Es un robot bombero que se dedica a buscar un fuego y apagarlo. Entonces tiene sensores simulados, tiene actuadores simulados, tal, y tú te vas moviendo por el tablero. Entonces tienes que poner reglas de actuación. Esas reglas de actuación ya veréis que si no se les pone algún tipo de memoria, prácticamente el robot se muere enseguida. ¿Vale? Se queda sin batería en un momento. Está jugando con restricciones de tiene que pasar a un cierto lugar a recargarse de cuando en cuando, ¿vale? Y luego tiene que salir y tal, y si se le acaba la batería se muere. Entonces antes de que se le acabe la batería tiene que apagar el fuego y volverse otra vez. Claro, si se vuelve inmediatamente, es decir, se actúa en modo excesivamente cobarde, entonces no apaga nada. Se actúa en modo intrépido, entonces sí, apaga el fuego, pero se muere por falta de batería. Entonces hay que jugar con esas reglas y con el conocimiento anterior. Entonces, en un modelo simple estímulo-respuesta, cuando está sometido a restricciones, eso probablemente no va bien. Y os pasará, ¿eh? Agentes reactivos basados en modelos, ¿vale? Vamos a hacer algo un poquito más complicado, porque si no, esto no sobrevive, ¿vale? Tenemos el estado. Tenemos un modelo del mundo, ¿vale? Aquí, y un modelo de los efectos de nuestras acciones. O sea, que lo que hacemos es, cuando tenemos cómo es el mundo ahora, ¿vale? El mundo lo tenemos en la memoria. Ejemplo del robot aspirador. Yo tengo el plano. Entonces me he movido. Al moverme, marco que la casilla no sé qué ha sido limpiada. Por lo menos he pasado por encima de ella. ¿Vale? Y entonces decido cuál es la siguiente casilla a la que me convendría que esté libre y por la que todavía no haya pasado. Pero para eso tengo que tener un plano, es decir, un modelo del mundo. Entonces, con ese modelo del mundo, yo hago algo en el modelo, que está en la memoria del ordenador, veo cómo me queda, y luego hago otra cosa distinta, veo cómo me queda, hago otra cosa distinta, veo cómo me queda, y la que mejor me quede según la medida de rendimiento es la que finalmente mando a los actuadores. Clase 1. La hipótesis del sistema físico de símbolos. El sistema de símbolos en la memoria está representando las cosas del mundo real. O sea, cierta posición de memoria que tiene algo representa una baldosa de la realidad. Y con eso yo hago un plan apropiadamente y decido antes de efectuar las acciones, ¿vale? Entonces tengo también unas reglas condición-acción, ¿vale? Que me dan varios estados y entonces al final sabe qué acciones son aplicables, predice a qué estado se evolucionaría y entonces escoge la acción que lleve al mejor estado de acuerdo a la medida de rendimiento, que era lo que me habéis dicho antes, pues que queden el menor número de casillas y tal. Siguiente grado de evolución un poquito más compleja. Fijaros que vamos de menor complejidad a mayor complejidad. Los agentes basados en objetivos. Tengo el estado. Entonces tengo un modelo de cambio en el mundo y un modelo de efectos en las acciones y un estado previsto. Es casi como el anterior, ¿vale? Pero aquí, en lugar de reglas de asociación simple, de si ocurre esto, haz esto, entonces tienes un razonador con objetivos que conoce el estado final. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Por tanto, no solo de todas las acciones vas a escoger la que dé mejor resultado ahora, sino la que al dar ese resultado también se aproxime lo más posible al estado final. O sea que la diferencia aquí es que aparte del resultado de tu acción inmediata, tomas también como parte de la medida de rendimiento lo que esperas que te falte para llegar al estado final. O sea, una planificación a más largo plazo. ¿Vale? ¿Esto qué significa? Significa tomar... A ver, ¿es mejor o es peor que lo anterior? A priori mejor, pero ¿qué inconveniente obvio le veis? Tiempo de computación, porque evidentemente al generar una acción no se queda ahí, sino que tiene que generar las consecuencias de esa acción y de todas las acciones alternativas. Entonces, ¿qué pasa? Que si esto lo representáis, como vamos a representarlo en el tema 2, en forma de un árbol, significa que te tienes que mover más profundamente en el árbol. Eso significa visitar más alternativas y por tanto más tiempo de computación. Y claro, como estés en un estado, en un sistema donde tengas el tiempo de respuesta acotado, piénsatelo. ¿Vale? Otra clasificación. Agentes basados en la utilidad.
Es muy similar al caso anterior, pero además de considerar solo los objetivos, se considera las posibles formas de alcanzarlos y cuál es la más confortable o beneficiosa para el agente. O sea, en caso de haber varios objetivos y no poder alcanzarlos, se usa la más útil, ¿vale? La medida de rendimiento tiene en cuenta la inversa de la similitud entre estado actual y estado objetivo. Eso ya, a ver, esto ya estaba en el caso anterior. La diferencia con el caso anterior es, esto ya lo teníamos en cuenta, pero además de eso, vamos a tener en cuenta la satisfacción de la gente. ¿Qué quiere decir eso? En una planificación, un sistema más complejo, un coche autónomo que tiene que conducir de A a B y planifica su ruta. Puede tener en cuenta de entre todas las rutas posibles exclusivamente la más corta, pero puede también tener en cuenta, por ejemplo, aquella que gasta menos gasolina o aquella que previsiblemente se pueda recorrer en menos tiempo. O, es decir, tener en cuenta otros factores aparte de haber alcanzado el objetivo. De entre todas las formas posibles de alcanzar el objetivo, ¿cuál es la mejor? Si metes eso en la función de rendimiento, tienes un agente también basado en la utilidad. Repito, todas esas cosas deberían poder cuantificarse con números. En el caso del coche autónomo, ¿es posible cuantificar con números? Bueno, de entre todas las rutas, tú sabes la distancia, la miras en el mapa, así que eso ya te da un número. El consumo de gasolina, pues de acuerdo a eso y también de acuerdo a otras cosas, como por ejemplo el tráfico esperado en esa zona, puedes hacer una estimación. Pero siempre, siempre tienes que hacer al final una estimación numérica. Porque todo eso lo tienes que meter en la función de rendimiento. ¿Vale? Y luego, en esta clasificación, la última son los agentes que aprenden, que ya es el grado más sofisticado. Es todo lo anterior, ¿vale? Pero además, el agente tiene un elemento de actuación que se responsabiliza de las acciones externas, o sea, recibe estímulos y determina las acciones a realizar. Y ahí, aquí puedes meter los casos anteriores. Hasta el más complejo que hemos visto. O sea, desde el más simple hasta el más complejo pueden ir aquí. Aparte de eso, en estos agentes tienes un elemento de crítica. O sea, algo que ve la actuación de la gente y transmite esa crítica a un elemento de aprendizaje. O sea, tienes como si dijéramos otro agente mirando a la gente que hace las cosas y decidiendo después del resultado de lo que se ha hecho si eso ha sido bueno o malo. Pero eso no lo tenía yo en la función de rendimiento. Sí, pero tu función de rendimiento se basa en conocimiento incompleto o aproximado. El agente crítico se basa en conocimiento correcto después de haber efectuado la acción, no antes. Cuando ya lo has hecho, ¿qué tal ha salido? Elemento de aprendizaje. Claro, cuando ya sé qué tal ha salido, el elemento de aprendizaje decide si tiene que cambiar las reglas. O sea, aquí esto hace cambios sobre las arquitecturas anteriores. En la arquitectura anterior más simple que habíamos visto teníamos una tabla estímulo-respuesta. Aquí el elemento de aprendizaje puede decidir que algunas reglas de esa tabla no eran convenientes y eliminarlas y sustituirlas por otras reglas. ¿Vale? Esto es, de alguna manera, es lo que más se aproxima a la gente de semántica completa que os dije en la primera clase. El agente que sabe que sabe. ¿Por qué? Porque hay un segundo agente mirando que decide si el primer agente realmente ha cumplido el objetivo. Y luego también tiene un generador de problemas. Incluso algunos agentes de este tipo, cuando se aburren, se ponen a pensar. ¿Vale? O sea, voy a generar más problemas simulados y lanzarlos y ver más o menos cómo funcionaría, pero para eso tienes que tener un simulador razonablemente correcto. Porque si no, no estás seguro de que de verdad el elemento de crítica actúe. A ver, las películas sobre inteligencia artificial suelen ser en general bastante malas y poco informadas. Pero hay algunas que de cuando en cuando tienen su gracia y algunas que son buenísimas. No sé si habéis visto 2001 y si no la habéis visto, vedla. ¿Vale? La del año 69 de Kubrick.
2001, una odisea en el espacio, pues si no la habéis visto, verla porque es el gran clásico de la ciencia ficción. Y ahí aparece un ordenador de inteligencia general en el sentido humano del término y tal, que termina matando a la tripulación porque tiene una psicosis entre los objetivos que se le han programado y los que puede cumplir, ¿vale? Y luego hay otra peliculita más divertida y tal, aparentemente sin tal, pero que está bastante bien, que se llama Juegos de Guerra, que es de los años 80, eso no sé si la habéis visto, ¿vale? Que está muy bien también. Al final, ¿qué ocurre? Al final es un ordenador programado para simular el problema de la guerra nuclear. Eso no lo habéis vivido vosotros, pero cuando se estrenó la película en el año 80, realmente seguían existiendo los dos bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos, y había un peligro serio de guerra nuclear total. Había un despliegue bastante grande de misiles balísticos intercontinentales en cada parte, y la verdad es que vivíamos un poco. En los años 70 fue peor, pero en los años 80 aún coleaba esa tensión de como a alguien se le escape lo que no debe, acabamos aquí todos, ¿eh? Entonces la película planteaba esa alternativa y un científico de la computación construía un sistema de simulación en la que se simulan múltiples escenarios de guerra nuclear y se veía qué es lo que pasaba, ¿eh? Al final se dieron cuenta efectivamente, mediante este tipo de simulaciones que sí se hicieron, de que lo único que terminaba ocurriendo era lo que llamaron MAD, la alternativa MAD, que en inglés significa loco, pero loco como de zumbado, de loco peligroso, pero que eran las siglas de Mutual Assured Destruction, o sea, destrucción mutua asegurada. Y era probablemente el único escenario posible en el que terminaba una guerra nuclear. Y entonces el sistema se ponía a simular múltiples escenarios para ver cómo podía evitarse eso, cómo podía pasar y tal. Un crío se introduce por casualidad en el sistema y empieza a reprogramarlo y crea un caos tal que está a punto de generar una guerra nuclear, y al final no os cuento cómo acaba porque tiene su gracia, ¿vale? Entonces lo único que se les ocurre es poner a hacer al sistema a jugar contra sí mismo y a ver qué resultado obtiene. Bueno, ya digo que estas cosas requieren simuladores más o menos correctos. Esto lo contaba como anécdota pues para descongestionar un poquito, ¿eh? Vale, son 10:05. Dejamos hasta las 10:10 y continúo y acabo con el tema este. De arquitecturas híbridas. Si me pasas el audio. Bueno, voy a parar ahora un momentito la grabación. Y... Bien. Y hemos visto hasta ahora una clasificación A, ¿vale? Según su complejidad. No lo he puesto, pero podría haberlo puesto. La clasificación A era, digamos que por complejidad. Ya habéis visto que conforme iba avanzando, cada vez eran agentes que tenían un interior más complejo, ¿vale? Desde los agentes reactivos simples, que son los más sencillitos, basados en modelos, que son lo mismo pero con un modelo, basados en objetivos, que son lo mismo que el anterior y con el objetivo final al que queremos llegar, y luego basados en la utilidad, que es en que además miramos lo bueno que es para el agente lo que está haciendo, y le metemos ya el módulo de aprendizaje, y eso es el más complejo de todos. O sea que esa clasificación A, digamos que se puede ver como clasificación por complejidad, donde cada clase subsume a la anterior. Y ahora, ¿vale? Tenemos una segunda clasificación B, que es en arquitecturas deliberativas y arquitecturas reactivas, ¿vale? Las arquitecturas deliberativas, deliberar es, en este sentido, es sentarse a pensar antes de hacer las cosas. Mientras que las arquitecturas reactivas, las otras, lo que hacen es reaccionar de modo prácticamente inmediato a los cambios en el entorno. Las arquitecturas deliberativas se basan en la repetición del ciclo, recoger información, pensar, actuar. Los sensores recogen información. El robot bueno, esto normalmente es para agentes situados, pero sea lo que sea, el agente piensa, entre comillas, en el sentido de aplica todas las reglas, funciones de rendimiento, etcétera, que hemos visto en el caso anterior, su algoritmo, y entonces termina sacando una acción que va y es la actuación que cambia el entorno. El entorno ha cambiado. Ahora recojo otra vez información,
vuelvo a procesarla, vuelvo a actuar, y así sucesivamente en un ciclo continuo, que permanece mientras el agente siga vivo, o sea, sigue interactuando con el entorno. Asumen como válida la hipótesis del sistema físico de símbolos que vimos, o sea, en la memoria del robot hay una representación del mundo real, cada parte de la memoria es un símbolo que tiene que ver con un correlato real, que se van conectando, ¿vale? Y a veces hay, por tanto, modelos hasta muy detallados del medio ambiente, y lo que hacen es llenar en este lenguaje de las arquitecturas deliberativas, se dice instanciar. La instanciación consiste en llenar el modelo con los datos recogidos de los sensores, ¿vale? Llenar el modelo con datos de los sensores. Eso es instanciar. Como consecuencia, hay que dotar explícitamente a la gente de un modelo simbólico para el mundo. El modelo simbólico, vale, el modelo simbólico entra dentro de lo que se llama representación del conocimiento. Y el tema 4 que vamos a ver es en buena parte representación del conocimiento. O sea, cómo haces un modelo correcto del mundo exterior de acuerdo al problema que tienes que tratar. ¿Qué uso? ¿Una tabla? ¿Uso algo mucho más complicado? ¿Uso un árbol, un grafo o varios de ellos? ¿O qué? ¿Vale? ¿Qué estructuras de datos tendría que dar para representar apropiadamente el entorno externo? Y si ese entorno es un entorno físico, ¿cómo represento los objetos físicos? ¿Qué hago? Doy por ejemplo, un modelo de superficies y doy las ecuaciones de las superficies en el espacio tridimensional, ¿o qué? Claro, para un robot ensamblado es absolutamente imprescindible un modelo geométrico entero, ¿eh? Y no es nada fácil de instanciar. De hecho, es la parte más difícil, llenar el modelo apropiadamente. Luego hay que dar una especificación, pero claro, en otros casos, pues el modelo es mucho más simple, ¿vale? En el caso del ajedrez, el modelo puede ser tan simple como una matriz de 8×8 con un símbolo en cada posición. Hay que dar una especificación simbólica de las acciones disponibles por el agente. O sea, ¿qué puede hacer el agente? Dado el modelo, que ha sido instanciado con los datos del mundo, yo digo que este modelo representa el mundo en este momento. Y ahora lo que tengo que pensar es, ¿qué cosas puedo hacer? Normalmente, la especificación simbólica de las acciones se hace en formas de listas llamadas PBA, precondición, borrado, adición, que ahora las voy a explicar con un ejemplo en strips. Hay que programar en el agente algoritmos de planificación. Un algoritmo de planificación es algo que toma como entrada la representación simbólica del estado actual y como salida, el objetivo, la representación simbólica del estado final. En el ajedrez, la matriz de 8×8 que contiene en cada casilla un símbolo indicando si está blanca o si hay alguna ficha y cuál es. Por ejemplo, peón negro, alfil blanco, ¿vale? En cada punto de la matriz. ¿A dónde quiero llegar? A una situación en la cual haya una representación del mundo en la que yo doy jaque mate. Eso no lo puedo poner explícitamente. ¿Por qué? Porque hay muchísimas posibilidades y entonces no las puedo tener todas almacenadas. Pero hay otras cosas, otras veces en las que sí que puedo tener exactamente almacenado la representación del estado al que quiero llegar porque solo es uno. ¿Vale? Los algoritmos de planificación son los algoritmos que me dicen qué acciones me llevan desde la representación del estado inicial a la representación del estado final. Ojo que hago hincapié en lo de la representación, porque todo esto está en la memoria y la hipótesis del sistema físico de símbolos te dice, pero no pasa nada, cuando lo hayas hecho, lo llevas al mundo real y se ejecutará. Y eso no es tan sencillo, porque el mundo real puede haber cambiado mientras pensabas. O sea que cuidado, que esto solo vale para, no vale para aquí. Concretamente, había una clasificación del entorno en que el entorno podía cambiar mientras pensabas. Si es así, esto no te vale. Bueno, ejemplo de una arquitectura deliberativa de esta clase para ensamblado robótico. Esto lo hicieron en los años 70. Un poco por introducción histórica. Y es un sistema que llamaron strips, que funcionaba sobre un mundo simulado que se llamaba el mundo de bloques. El mundo de bloques estaba compuesto por una mesa y bloques cúbicos que tenían diferentes identificadores, A, B, C, D, E, podían ser colores o lo que tú quisieras, pero el caso es que sabías distinguir un bloque de otro.
Entonces se asume que los bloques están sobre una mesa y que el robot que tiene una pinza puede ir desde arriba y puede asir un bloque, levantarlo y soltarlo en cualquier otra posición. No puede hacer nada más, ¿vale? No puede girarlos, ni cambiarlos, ni nada, solo levantarlos y dejarlos en otro sitio. ¿Cómo vas a describir el mundo de bloques de este tipo? Bueno, pues hay varias formas de hacerlo, podrías hacerlo con modelos geométricos, etcétera, etcétera, pero eso es muy complicado y tampoco hace falta porque asumes que todos los bloques son iguales, que están en unas posiciones determinadas, así que más fácilmente lo vamos a representar con lógica de predicados. Yo recuerdo lo que visteis en primero, ¿vale? Sobre lógica y prólogo y tal, que ya repasaremos inmediatamente en el tema posterior. Estos predicados podrían ser, por ejemplo, U y V, todo lo que uso en mayúsculas, igual que en prólogo, son variables libres. De modo que toman como valor algún bloque concreto. On, U y V significaría, si este predicado es cierto, significaría que el bloque U está sobre el bloque V. En este estado particular, podríamos decir que es cierto on B A. ¿Vale? Y eso pasaría a ser parte de la representación del mundo y lo pondríamos en la memoria. Y eso representa el mundo en estado inicial. Entonces, ¿qué representación vamos a tomar? Pues una representación de lógica de predicados. ¿Cómo se representa el estado? Varios predicados de esos aparecen en la memoria como instanciados. Es decir, son los hechos de Prolog. Y aquí vamos a tratar de escribir reglas. Clear U. El predicado clear U es cierto si el bloque U, el que sea, no tiene nada sobre él. Aquí, ¿qué diríamos? Por ejemplo, clear B, sería cierto clear B, clear C, clear E. No sería cierto clear D, ni clear A. Gripping. Gripping U es la mano está asiendo el bloque U. O sea, lo ha cogido y lo tiene en la mano, en un cierto estado. Aquí, en este sentido, sería no habría ningún predicado gripping que fuera cierto, porque tal como está dibujado, la mano no está haciendo nada. On table W. El bloque W está sobre la mesa. Aquí serían ciertos on table A, on table C y on table D. Y ahora, estos son los predicados que describen el estado del mundo. Y ahora, acciones atómicas. Go to X y Z lleva el brazo a las coordenadas X y Z. Pickup V es que recoge el bloque V. Lleva implícito un go to a las coordenadas del bloque. Vale, aquí vamos a simplificar todavía más la representación. En lugar de dar los go-tos, suponemos que sabemos dónde está cada bloque. Por tanto, automáticamente que hagamos un pick-up, se supone que recogeremos el bloque en las coordenadas en las que se encuentre. Put down deja el bloque sobre la mesa. Stack UV es apilar el bloque U sobre el bloque V. Y unstack UV es desapilar el bloque U que está sobre donde estaba el bloque V. Bueno, pues con estos predicados, ¿qué tendríamos? Ese estado de la figura vendría descrito por todos estos predicados siendo ciertos a la vez. On table A, on table C, on table D. On BA, on EB. Gripping vacío, porque no estamos cogiendo nada. Clear B, clear C y clear E. ¿De acuerdo? Todo el mundo ve claro que eso describe esto tal como está aquí dibujado, ¿no? Y ahora, con eso vamos a tener almacenada una lista de acciones precondición, acción, borrado. Precondiciones. Esto de aquí les vamos a llamar operadores. Y son acciones posibles que yo puedo hacer. Para cada acción voy a tener una terna formada por precondiciones, que son las cosas que deben ser dadas en este estado para poder aplicar el operador. ¿Vale? Precondición. Cosas que deben ser ciertas para aplicar el operador, en este caso, para aplicar el operador pickup. ¿Qué debe ser cierto? Para aplicar el operador pickup a un bloque X cualquiera, debe ser cierto que la mano no esté haciendo nada, y además que el bloque esté libre y que el bloque esté sobre la mesa. ¿Vale? Luego, acción que debo hacer, gripping X. Si aplico este operador de pickup, de recoger, entonces ¿qué pasa? Que la pinza estará cogiendo el bloque y por tanto gripping el bloque S pasará a ser cierto y se incorporará a la base de hechos. Y luego, ¿qué tengo que quitar de la base de hechos? Si he cogido ese bloque ya no está sobre la mesa y además el gripping vacío también pasa a ser falso.
Entonces, repito, en precondición, acción borrado es precondición. ¿Qué tiene que ser cierto para aplicar el operador? Acción. ¿Cuál es la acción que tengo que realizar? Y borrado. ¿Qué cosas se quitan de la base de hechos porque dejan de ser ciertas en este estado del mundo? Entonces estoy cambiando el estado del mundo. La representación de estado era esta. Y al aplicar este operador, algunas cosas dejarán de ser ciertas y otras pasarán a ser ciertas. Con lo cual, algunas cosas se borran de ahí y otras cosas se añaden. Esto en términos de Prolog, si lo recordáis, era hacer metaprogramación, es decir, assert y retract, quitar y poner hechos de la base de hechos, ¿vale? Put down es dejar. ¿Qué tiene que ser cierto para put down? Primero, para poner un bloque o depositar un bloque, tiene que ser cierto que lo estoy cogiendo, porque si no, el brazo no lo podría dejar. Luego, las acciones son onTableX, en clearX, en gripping, ¿vale? Esto es lo que pasará a ser cierto, y esto es lo que dejará de ser cierto, ya no lo estoy cogiendo. Stack, apilar un bloque X sobre un bloque Y. Primero, el bloque Y tiene que estar libre, el bloque X tiene que estar libre y yo tengo que estar cogiendo el bloque X. Acción onXY, es decir, el bloque X pasará a estar sobre el bloque Y la mano quedará libre porque ya lo habrá soltado. Y entonces tendré que borrar de la base de hechos el hecho de que Y estaba libre. Y ya no va a estar libre porque tiene X encima. Si esto se ha desarrollado correctamente y efectivamente hemos terminado de dejarlo. Y además, gripping X será falso porque la mano ha soltado al bloque y ya no tiene nada en ella. Unstack. Stack era apilar. Unstack es desapilar, pues lo mismo, ¿vale? Entonces esto lo repasáis un poco y creo que queda claro cómo funciona. Entonces, ¿qué había que hacer en estos sistemas? Primero, dar esta representación, strip daba esta representación, estos operadores posibles y decía cuándo se podían aplicar y cuáles serían sus resultados en caso de aplicarse, que es el adición. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que tienes que hacer un algoritmo de planificación que te diga, para este estado, ¿cuáles de estos operadores son aplicables? ¿A qué estado me llevarían? Aquí hay un pequeño fragmento del espacio de estados. Aquí, por ejemplo, ¿qué estaría aplicando? Aquí estaría aplicando pickup C, ¿vale? Si aplico, perdón, pickup E, ¿vale? Si aplico pickup E, me quedaría este estado de aquí, que tendría su representación. Os dejo como ejercicio, si queréis, para que probéis un poquito en casa, que escribáis para estos estados que quedan aquí, ¿vale? Que escribáis estos predicados, por lo menos para alguno de ellos, ¿vale? Esto de aquí son los de este estado de aquí, ¿vale? Pues que apliquéis, por ejemplo, aquí se está aplicando el operador pickup E, ¿vale? Pues que lo apliquéis y escribáis cuál sería la representación en términos de predicados para esto que ha quedado. Lo mismo para este y lo mismo para este, ¿vale? Y que comprobéis que efectivamente se cumplen las reglas de precondición, adición, borrado, ¿vale? Esto es pickup B, o sea, y, vale, pero entonces, ¿cuál estás aplicando? No, yo no estoy aplicando ninguno todavía, estoy pensando qué puedo aplicar. O sea, todo esto en realidad se está desarrollando en la memoria del ordenador, en el sistema de símbolos que está representando la realidad, y cuando yo tenga todo este árbol, decidiré meterme por una rama concreta, y entonces, si al final quiero decirme por la rama del medio, aplicaré el operador pickup B, de entre todos los posibles, ¿vale? Estos son, por tanto, fijaos que hay un modelo muy simple. ¡Ojo! Pero ¿cuánto pesan los bloques? ¿Los vas a poder levantar? ¿No se te caerán? ¿No se te deslizarán? Seguro que todos esos son detalles irrelevantes que no nos preocupamos demasiado de ellos. Seguro que eso se puede hacer. Aquí lo importante es pensar cuál es el operador correcto, porque este árbol es muy grande y vamos a tener que razonar y tal. Así pensaban en la inteligencia artificial de los años 70. Y hay una anécdota que vale la pena comentar. ¿Cómo se instancian estos modelos? Porque aquí hemos empezado por aquí muy alegremente, ¿eh? ¿Y eso quién lo ha escrito? No, eso lo ha escrito yo, el programador que me he puesto a escribirlo y ya está, he mirado el mundo y he visto que esto estaba así. Hombre, pero vaya clase de robot autónomo, ¿no? Vaya clase de robot de ensamblado. Si tienes que hacer eso cada vez, entonces tienes que tener un operario que en lugar de ensamblar las cosas, lo que hace es estar en el teclado de un ordenador escribiendo. Y a lo mejor hasta le cuesta todavía más. No quiero robots así. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que instanciar el modelo. O sea, poner una cámara, tomar una y construir esta representación. Pero ahí, ¿por dónde tengo que pasar?
que todavía no tengo predicados. Tengo un montón, tengo una matriz de píxeles que me ha cogido la cámara. A ver desde ahí cómo llego hasta aquí. En los años 70 decían, eso es muy fácil, no hay ningún problema. De hecho, Marvin Minsky, uno de los padres de la inteligencia artificial, esto es una anécdota y tal, dijo, bueno, vamos a ocuparnos de sistemas de planificación y cómo me tengo que mover por el árbol y que si algoritmo a estrella y tal, que os contaré inmediatamente en el siguiente tema y que es muy importante, desde luego. Pero para construir esto, bueno, no pasa nada. A ver, algún alumno que quiera hacer un proyecto de un trabajo de fin de carrera, básicamente, o era una tesina de licenciatura, quiero recordar. Cogía al alumno y le dijo, bueno, venga, mira, a ver, aquí tienes la imagen de la cámara, mira, acabamos de comprar esta cámara, eran de los primeros sistemas de proceso digital de imagen en los años 70, ya tenemos esta cámara y tal, mira, aquí tienes los píxeles en la memoria, hazme un programita para construir esto y tal. ¿Qué pasa? Que entonces empezaron los problemas de verdad. Problemas de qué tienes que hacer. Primero averiguar dónde están los bloques y para eso averiguar dónde está un bloque en la imagen. Y eso que parece simple, a ver, ¿qué hago? ¿Cómo empiezo? Empiezo detectando los bordes. Lo lógico sería detectar los bordes de los bloques, ¿vale? Tengo esto aquí, pues vale, tengo esta imagen, voy a detectar dónde está este borde, dónde está este borde, dónde está este borde. Luego hallo estos puntos esquina, ¿vale? Pero ¿cómo se ve? ¿Esto es un cubo? Esto es un cubo visto desde el lado y un poco desde arriba. Como lo veas de frente, lo vas a ver como un cuadrado. Si lo ves un poco desde arriba, a lo mejor lo ves así. Depende desde qué perspectiva lo estés mirando. Y hay muchísimas representaciones posibles. Entonces pensaron en hacer representaciones en forma de grafo, donde cada punto triple era un nodo. Y había arco entre los nodos si había una arista que los unía. O sea, si había un borde en la imagen en que los unía. Pero espérate, que ahora venía el problema de que aquí había una pequeña sombra y este borde no estaba entero. Luego había una coincidencia a un punto de vista anómalo en el cual este borde justamente resulta que coincidía con el borde de otra pieza que se veía así. Y no os creáis que eso no pasa, es que pasa, ¿vale? Y luego había una iluminación que no sé qué. Y después había perdón. Ignorar. Vale, había una... Y así sucesivamente. Total que el alumno no pudo resolver el problema porque era más difícil de lo que parecía. Y entonces pusieron a otro alumno, esto es como los chistes de, vale, pues ayuda a tu compañero y tal. Y luego pusieron a medio equipo y al final, después de tiempo de años, se dieron cuenta de que eso era muchísimo más difícil que el problema de resolver el problema de la planificación. Se pensaron que el preal estaba en el alto nivel. Es decir, ya tengo la representación hecha, ¿cómo me muevo por el espacio de estados? No. El problema de verdad está en llenar esto a partir de datos de sensores en bruto que vienen con un montón de ruido, que vienen con un montón de problemas, de estados anómalos, de sombras, de coincidencias, de toda clase de, ¿vale? Y si alguna vez hacéis proceso de imagen, os daréis cuenta del problema serio que tiene esto. Hoy día están intentando resolverlo con Deep Learning, que es, cojo los datos en bruto de los sensores, los meto a una red neuronal y que me saque algo. Y no me saca nada bueno, pero le meto muchos datos de etiquetados y al final termina sacándome algo que no tengo ni la menor idea de cómo me ha sacado ni por qué ha hecho. O sea, al final termina construyendo representaciones y no tengo ni la menor idea de lo que ha hecho dentro. ¿Vale? Las aproximaciones analíticas, esas de voy a encontrar bordes, voy a unirlos, voy a hacer tal, realmente no funcionan, ¿eh? Realmente no funcionan. Y os lo digo de primera mano, yo aún viví los coletazos de cuando la gente pensaba que eso iba a funcionar, en los años 80. Y luego poco a poco pues se fueron o nos fuimos dando cuenta de que por ahí no. Soluciona esto. Arquitecturas comportamentales. En vez de hacer modelos del ambiente, vamos a soltar el agente y vamos a ver lo que pasa, que reaccione y que cambie el ambiente. Y cuando haya cambiado, yo reaccionaré de otra manera y así sucesivamente, hasta que al final el problema esté supuestamente resuelto. Y eso va a funcionar más de lo que uno se podría pensar. Un módulo comportamental es una pieza de hardware más software más entorno que conecta directamente percepción y acción, en modo estímulo-respuesta. Los módulos comportamentales se comunican entre sí con señales de activación, inhibición. Perdón. La he hecho intercalada ahí, no al principio. E incluso no lo hacen dejando que la comunicación se realice a través del entorno, ¿vale? Principales propiedades de los módulos comportamentales. La inteligencia emerge
Es decir, no la pones tú, sino que el comportamiento inteligente emerge a raíz de las interacciones entre los módulos y el entorno. Se funden la percepción y la acción a bajo nivel. Todos los módulos operan en paralelo. O sea, hay un módulo, por ejemplo, que está intentando evitar obstáculos, otro módulo que está intentando hacer que el robot avance hacia el objetivo, otro módulo que está, ¿vale? Los juntas todos, los conectas y dejas que el comportamiento inteligente vaya emergiendo. Y todos operan a la vez. De tal forma que al mismo tiempo el módulo de evitación de obstáculos está operando para que no choques con nada, y el módulo de guiado está llevando el robot en una dirección y tal. Puede haber objetivos conflictivos entre ellos. Para eso te tienes que diseñar una arquitectura apropiada que los active o los inhiba, ¿vale? Esto puede provocar conflicto. Se rechazan las representaciones simbólicas, o sea, no se construyen modelos del mundo en el sentido del sistema físico de símbolos, sino que simplemente hay acciones, estímulo, respuesta y el robot se va moviendo. Hay un uso activo del mundo y luego se trata de ser minimalista, o sea, el programa lo más sencillito que pueda ser. Una de ellas es la arquitectura de subsunción de Brooks. Ron era el que empezó, de hecho, a, digamos, a criticar los modelos estos que os he dicho deliberativos y tal, a raíz del fracaso de todos esos modelos en resolver problemas reales, especialmente en robótica. Y entonces pensó en otro tipo de arquitecturas de robots, terminó dejando el MIT, bueno, no lo ha dejado, sigue siendo profesor emérito en el MIT y es el fundador de la compañía que fabrica las aspiradoras estas, las Roomba. No es Tyson, no, es Roomba. La inteligencia, dice, es una proyección del observador. Y esto os lo voy a explicar en la transparencia siguiente, con el DUTBot. ¿Qué quiero decir con eso? Debe haber robustez ante el ruido o el fallo en los sensores. Si falla un sensor, de todas formas, los demás sensores tienen que suplir su comportamiento y el robot tiene que seguir moviéndose, por lo menos para sobrevivir. Se construyen sistemas autónomos de modo incremental, añadiendo poco a poco módulos cada vez que implementen un comportamiento más complejo. Y luego se rechazan las representaciones en memoria, la calibración de los sensores, algoritmos complejos, etcétera, etcétera. En un coche de juguete podrías tener 3 capas, tienes los sensores y los actuadores, y ahora tienes una capa de escapar, que simplemente lo que hace es tratar de moverse lo más lejos posible. Por encima tienes una capa de vagabundear, que cuando puede funcionar, inhibe esto de aquí. Esta S es, superpone la señal cuando está pasando. Cuando esto no puede funcionar, no funciona, y entonces pasa esa capa de ahí. ¿Vale? O sea, por eso se llama arquitectura de subsunción. La capa superior subsume la acción de las inferiores siempre que puede, y si no puede, las inferiores siguen funcionando. Luego aquí tenemos la de evitar colisiones, moverse, ¿vale? Hay un estado de perdido y entonces lo que se hace simplemente es retroceder. No se mira el mapa, no hay mapa. Cuando estés perdido simplemente retrocede y haz algo y ya saldremos. De alguna manera terminaremos saliendo. Y esto funciona, bueno, más de lo que uno se podría pensar. El Tutbot es un robot de juguete, prácticamente, ¿vale? Que solo tiene 2 sensores, básicamente. Bueno, tiene aquí, bueno, uno de hecho, tiene un sensor aquí de colisión, ¿vale? Y aquí vamos a ver lo que hay. T1 y T2, la arquitectura de este robot es la siguiente. Aquí lo que hay son drivers que controlan los motores, ¿vale? Entonces, cuando llega una señal de entrada, tenemos, por ejemplo, F. La F quiere decir estamos avanzando. Cuando estamos avanzando, el motor M1 y M2 en el mismo sentido. Cuando estamos en el mismo sentido, los 2 motores, el robot avanza. Cuando estamos en el mismo sentido, pero al revés, el robot retrocede. Y cuando tenemos un motor girando en cada sentido, el robot evidentemente gira sobre sí mismo. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué se hace? Se le pone aquí un sensor, un único sensor, y se le hace funcionar. En principio, los 2 motores están en forward, con lo cual el robot está avanzando. ¿Vale? Y ahora, el sensor, ¿qué dice? El sensor no dice nada porque es un sensor de contacto, y como no hay contacto aquí,
pues entonces no pasa nada. Pero llega a un momento dado y toca la pared. Por ejemplo, toca la pared por aquí y este sensor se activa. Cuando se activa este sensor, ¿qué tenemos? Una señal alta del sensor. ¿De acuerdo? Bueno, pues el comportamiento programado sin procesador, sin memoria, sin circuitos, es meramente un circuito digital que conecta las dos, es cuando te llegue esto de aquí, esta señal, el motor 1 se pondrá en modo backwards, o sea, retroceso durante un cierto tiempo. Y el motor 2 también se pondrá en retroceso, pero durante un tiempo menor. ¿Vale? Al cabo de ese tiempo, cada motor volverá otra vez a forward. Y ese es todo el comportamiento que tiene este robot. ¿Qué vamos a hacer? Avanzamos, avanzamos, avanzamos. Plip, señal del sensor. Entonces, durante esta parte de aquí, los dos motores están en backwards. Por tanto, el robot retrocede. Ahora, este motor se continúa en backward, pero este está en forward. ¿Qué hace? Gira un poco. Gira un poco y ahora continúa avanzando. Que choca, retrocede, gira y continúa. Que choca, retrocede, gira y continúa. ¿Vale? Imaginemos que estos tiempos la diferencia de tiempos la hacemos más pequeñita. ¿Qué va a pasar? Retrocede, gira, continúa, retrocede, gira, continúa. Pero hace más giros. ¿Vale? De acuerdo a la diferencia de tiempos que programemos. Y eso es, vamos a ver, esto ni siquiera se programa realmente. Eso lo podéis hacer con un circuito temporizador hecho con un condensador y una resistencia. Tal cual. Un condensador, una resistencia y un transistor. Y cuando la descarga del condensador llega tac, tac, se dispara el transistor, y entonces cambia de sentido. No tiene ordenador, no tiene nada. Ahora, esto se cogió, se metió dentro de una cajita y se puso al robot a funcionar. Y entonces se cogió a gente y se dijo, ¿qué está haciendo el robot? Si lo veis vosotros desde aquí, ¿qué diríais que está haciendo? Está dando, bueno, más que dando vueltas él, está dándole la vuelta a la habitación. Y la mayoría de la gente dijo que le estaba dando la vuelta a la habitación, lo cual suponía que el robot tenía una noción de habitación, un plano de la habitación y que estaba tratando de seguir las paredes. El robot no está tratando de hacer absolutamente nada. De hecho, ni siquiera tiene representación de la habitación en ningún sentido. ¿Vale? O sea que es posible crear comportamientos. ¿Y a qué quería decir esto? ¿Vale? Soy yo como observador humano el que estoy proyectando un comportamiento inteligente y diciendo que el robot tiene tal y cual comportamiento, pero en realidad el robot es un par de cables y poco más, ¿vale? Bueno, os voy a dejar también para que leáis como interés histórico, si alguien quiere, 2 artículos sobre la tortuga de Walter. Gray Walter es el padre de la cibernética y en los años 50 publicó un par de artículos muy bonitos de investigación y ciencia, que los tengo escaneados ahí y tal, de que era básicamente es esto. Son unos robots que funcionaban entonces, esto lo implementó con válvulas de vacío, porque no había transistores ni nada de eso, y un par de motores y tal, y consiguió que hicieran comportamientos de esta clase. Y fundó lo que llamaban la cibernética, que duró durante un tiempo, que llamaron la ciencia del control y la comunicación en el animal y la máquina. O sea, cómo los animales se controlaban a sí mismos y conseguían realizar comportamientos básicamente complejos mediante reflejos simples. Y el ejemplo más extremo es el del termitero. Hay comportamientos muy complejos que terminan construyendo un termitero y el que lo ve desde fuera, o sea, el observador humano, dice, las termitas están haciendo esta cámara para guardar el alimento, esta es para albergar la reina, esta es para, asignando no solo comportamientos, sino incluso propósitos. ¿Creéis de verdad que las termitas saben para qué hacen las cosas? Evidentemente no tienen ni la menor idea. De hecho, cada termita ni siquiera es un organismo completo, se limita a ejecutar una serie de reflejos simples en combinación con todas las otras, va soltando cosas, va dejando ferormonas detrás de sí para que las sigan y va moviéndose con las antenas, pues detecta dónde han pasado otras y con eso poco a poco se van construyendo. Pero evidentemente las termitas no tienen ningún plano del termitero construido, en ninguna parte, y mucho menos de la funcionalidad. O sea, ni siquiera de la morfología, pero mucho menos de la funcionalidad. Y si alguien piensa que sí que existe tal representación, entonces dígame usted en qué neurona de qué termita está almacenado eso. O sea que se puede hacer inteligencia bastante compleja sin necesidad de representaciones simbólicas. Y esta idea empezó a abrirse camino en los años 80 y fue a más. Y el ejemplo más complejo que llegó a ver, uno de los más complejos, era ese que os decía de la tesis de Jonathan Connell, que era doctorando de Brooks, de un robot para recoger vasos vacíos. El robot tenía básicamente un brazo, era un robot móvil, así como un tubo,
¿vale? Y tenía un brazo, pero muy, muy simple, que lo único que tenía 2 sensores de infrarrojos y una cámara, pero una cámara que recogía una única línea. Entonces, la única línea de visión estaba de tal forma, la única línea de visión estaba de tal forma que lo que hacía era proyectar una línea láser, así, o sea, aquí teníamos un láser y aquí teníamos una lente cilíndrica que abría el láser en una línea, de tal forma que, por ejemplo, cuando tú tenías una mesa, aquí se te proyectaba una línea de luz. Aquí había uno de esos vasos de plástico blanco. ¿Cómo veías la línea de luz por la cámara? La veías, cuando no había nada, la veías así, y cuando había algo, la veías así. Lo veis claro, ¿no? Que si tengo un vaso, estoy proyectando una línea, ahí verías un corte y tal. Bueno, detectaba simplemente con una única línea de visión, detectaba cosas de este tipo, y entonces lo que hacía no era decir, ahí hay un vaso, ni no. Automáticamente un comportamiento de este tipo lanzaba la parada y el giro. ¿Y hasta cuándo giraba? Giraba hasta que veía que este tiempo y este tiempo, además lo hacía en tiempo, en escaneado de la línea de visión, eran aproximadamente iguales. ¿Qué quiere decir cuando esos tiempos son aproximadamente iguales? Que lo tengo justo enfrente, exacto. Y ahora movía para que esto fuera un tiempo determinado. ¿Qué hacía eso? Movía adelante o atrás hasta que esto fuera un tiempo determinado. O sea, al mismo tiempo iba recogiendo datos y directamente haciendo ese procesado sencillito como el del Toolbot. Y al final, cuando tenías esto igual y esto en un tiempo determinado, sabías, lo sabía el observador externo, el robot no, que tenías el vaso a una cierta distancia. Entonces se activaba el módulo del brazo y el brazo bajaba hasta aquí, siempre en la misma dirección. ¿Por qué? Porque sabías que la posición relativa respecto a ti del vaso era esa. Bajabas el brazo y aquí tenía 2 sensores de infrarrojos que tic, cuando se cortaban se cerraba la pinza. Y entonces se activaba el módulo de levantar y moverse sin problemas. Y al final tenía otro módulo para detectar una papelera que sí que estaba marcada de una forma similar y terminaba tirando el vaso a la papelera. Entonces el que lo veía desde fuera decía, esto es una programación complicadísima, es no sé qué y tal. Y prácticamente lo único que había una serie de módulos ensamblados, muy hábilmente ensamblados, eso sí. Dime. Sí, tenía que ser blanco. ¿Por qué? Porque era el que el láser detectaba claramente como marcado, ¿vale? Lo de que estaba vacío, creo que era con un sensor de peso al cogerlo, me parece recordar. Ahora viene, no, peor todavía. El jarrón era demasiado grande. La mayoría de las cosas en el entorno eran demasiado grandes o demasiado pequeñas y nunca llegabas a este estado. Cuando no se llegaba a este estado, simplemente entraba el módulo de vagabundear y el robot seguía moviéndose al azar. Pero al final terminaba encontrándolos tarde o temprano y tampoco costaba tanto. Pero he aquí que un día llegaron al laboratorio de Brooks unos japoneses allí de visita y tal con zapatos blancos. ¿Cómo se ve un zapato tipo mocasín? ¿Cómo se le ve de frente? Esto sería la lengüeta del zapato. Pensad cómo se vería de frente. Se parece cantidad a un vaso. Y de hecho el robot se movía e intentaba cogerlo en el aire porque, claro, aquello no estaba en la posición requerida. Es curioso, es divertido. Sí, ha fallado. Bueno, sí, pero todos fallamos alguna vez y al fin y al cabo eso no pasa casi nunca. Así que has de suponer que en realidad el robot está situado en un entorno determinado, porque cuando lo sacas de él ya no funciona y cuando introduces una alteración extraña, evidentemente tampoco funciona. Pero bueno, y que eso no pasa casi nunca y total, porque no funciona alguna vez, ¿vale? Entonces la idea de las representaciones, también a las redes neuronales, no sé si, bueno, ya os contaré en el Deep Learning y tal, que hay un modelo de redes neuronales que se llaman Adversarial Networks, que lo que hacen es introducir efectos extraños precisamente para confundir a la red neuronal. Y así, de hecho, a cualquier sistema de reconocimiento de esto se le puede fácilmente confundir haciéndole pasar un conejo por un martillo, literalmente. O sea, hay algún artículo de estos en donde meten imágenes de martillos que hacen que la red confunda con conejos de peluche y tal. Y mira que dicen que se parece un martillo a un conejo. Bueno, pues la red sabrá qué diablos ha hecho por dentro para que las representaciones de bajo nivel que tiene por ahí, pues resulte que sean parecidas por casualidad. ¿Qué falla aquí? Volviendo otra vez al tema 1, sentido común, el sistema que sabe. Porque desde que un niño empieza a reconocer conejos de peluche, jamás en la vida los confundirá con un martillo. Algo hay ahí que es distinto
y que por tanto no es exactamente una red neuronal, al menos no una red funcionando en Deep Learning. ¿Vale? Bien. Arquitecturas híbridas. Son combinaciones de las dos arquitecturas anteriores, de la deliberativa. Pero claro, ¿qué pasa? La arquitectura reactiva tal va bien, pero solo funciona en un entorno determinado. Es difícil de programar y hay ahí más inteligencia de la que el diseñador está dispuesto a admitir, porque estás haciendo módulos muy concretos y conectándolos de una forma muy concreta. O sea que también hay inteligencia y la pones tú, aunque no esté explícita. Joder. A ver, voy a dejarlo en silencio. Hay módulos, aunque no estén en explícito. Y entonces se pensó, bueno, pero es que queremos las dos cosas. Queremos la capacidad de planificar acciones complejas, pero también queremos la capacidad de las arquitecturas reactivas de reaccionar bien a acciones simples. Porque así el robot sobrevive y se mueve y tal. En la arquitectura deliberativa, esto de los vasos habría sido complicadísimo. Y seguro que algo habría fallado en algún momento, que al final no habría terminado recogiendo nada. Lo que le pasó al caso este de Minsky con el mundo de bloques. Así que vamos a dejar que el bajo nivel nos lo haga una arquitectura comportamental y el alto nivel lo intentamos hacer con una arquitectura reactiva. Eso es Aura, una arquitectura para ese tipo de cosas donde tienes las dos cosas ensambladas. Tienes el aprendizaje con reconocimiento de planes, aprendizaje espacial, oportunismo, y luego tienes entradas del usuario, y luego tienes aquí por debajo el componente reactivo y aquí por arriba el componente jerárquico. ¿Vale? Un ejemplo de esto era un ejemplo que recoge latas de refrescos. También una cosa parecida, pero con una arquitectura de este tipo, donde tú ahí sí que tienes estados que son comprensibles para el usuario. O sea, esto lo diseñas tú, el grafo. Tienes, comienzo, vagabundear buscando latas. Que la mano está libre, entonces moverse hacia la lata. Que la mano está libre, pero... Bueno, esto es latas de Coca-Cola, esencialmente rojas, era lo que buscaba. Que no es rojo, entonces te vas buscando las latas. Que hay una mano en el objetivo, entonces asir la lata en 3 intentos. Que no has podido cogerla, entonces te vuelves otra vez a vagabundear buscando latas. Desistes y vuelves otra vez. Luego a partir de aquí pasas a moverse hacia el contenedor, cuando ya la tienes en la mano, esto dispara lo de moverse, la mano libre dispara lo de moverse hacia el contenedor, en fin, os movéis un poco por este espacio de estados. Creo que tengo por aquí, incluso casi valdría la pena, a ver si encuentro... CD no. No es este. Os voy a poner un ejemplo de robot móvil con arquitectura deliberativa, es decir, de las de arriba abajo, recoger información, pensar, actuar por ese orden. Os he dicho que no se puede usar para robots móviles porque tal. Bueno, hubo un experimento, Xavier, en el CMU, que sí que se puede usar y más o menos lo que pasa es que tenía también sus pegas. A ver. Esto era cogiendo... Ay, perdón, porque no estoy compartiendo. Vale, es tan rapidito que no llega... Es que los de casa no lo están viendo. A ver cómo puedo. Voy a dejar de... Claro, es que si lo... Vale. Este sí, porque lo puedo parar. Lo voy a poner al principio. Vale. Compartir aplicación. Ay, no. A ver, sí. Guardar pantalla. ULC. Vale. Este robot lo que hacía era moverse tratando de encontrar ascensores y subir por ellos. Para facilitar un poco las cosas, habían puesto estas marcas que el sistema de visión del robot podía localizar. ¿Vale? Esta cámara rápida, con lo cual va a ir rapidísimo, pero bueno. A ver, play. Ahora. ¿Vale? Encuentra las marcas, abre el ascensor, cierra, ¿vale? Y entra. Ya, es que tiene 3 segundos el vídeo este, ya lo sé.
abrir, aquí hay otro, vale, un momentito, clases, sistemas inteligentes, vídeos, Xavier, vale. Vale, esto es la representación del mundo interno del robot. Lo pongo otra vez, porque también iba demasiado rápido. O sea, ahí tiene este que está en modo deliberativo, tiene un... Vale, pues puedo poner la cámara lenta, pues sí me gustaría, pero no estoy muy seguro de... A ver... Sí, sí que puedo, sí que puedo. A ver, vídeo, reproducción, velocidad, sí que puedo, sí. Más lento. Vale. Y más lento todavía seguramente, ¿vale? Vídeo, reproducción, velocidad, más lento. A ver, reproducción, velocidad, más lento. A ver, ahora lo voy a poner aquí al principio y a ver qué tal. Sí, un poquito mejor, ¿eh? ¿Veis cómo ahí abre, entra, cierra? Vale, ya ha detectado la puerta abierta por visión. Y puede interactuar también con... Vale, el otro. ¿Veis cómo se va moviendo y va siguiendo el plano que tiene dentro? O sea, esto sí que está correlacionando las señales sensoriales con el plano. Pero para eso ha habido que hacer ingeniería del entorno. Había marcas particulares en cada habitación indicando por dónde estaba pasando, algo así como códigos de barras, ¿vale? No hay ningún problema en robótica industrial en hacer esto. Incluso no hay ningún problema en los robots filoguiados, o sea, en enterrar un cable en el suelo, por está pasando corriente y el sensor magnético que lleva el robot en la base lo va siguiendo. El puerto de Rotterdam en gran parte funciona así. O sea, es el puerto de más tráfico de Europa y no sé si del mundo, y las vagonetas que van llevando contenedores gigantescos y tal por ellas son completamente filoguiadas y tienen un sistema de planificación completa. O sea, otra forma de resolver el bajo nivel es vamos a cambiar el entorno para no tener problemas y así seguro que los sensores van todos muy bien porque son muy precisos y porque los hemos puesto nosotros. Y este es el problema grave de la conducción autónoma. Yo no digo que no llegará, pero también estoy convencido de que habrá que terminar haciendo cosas en las carreteras, hasta enterrando cosas para filoguiado y cosas así, porque si no, esto no va a ir cara al aire. Bueno, vale, para terminar, en ejemplo de arquitectura híbrida os pondré un vídeo el otro día, que es que no lo tengo aquí, pero el vídeo de los robots estos que recogen latas de Coca-Cola con la arquitectura Aura también lo tengo y no lo tengo aquí en este momento, pero el próximo día os lo voy a poner. Y ahora para terminar con esto, a ver, compartir aplicación pantalla, seleccionar ventana o pantalla, Virtual Blackboard. Vale. Las arquitecturas multiagente. En arquitecturas multiagente se intentan coordinar múltiples agentes para actuar sobre un único entorno. Esto es más complicado y no lo vamos a ver. De hecho, todo lo que vamos a ver en el curso son arquitecturas para agente individual, que aplica un determinado algoritmo, una búsqueda en árbol, etcétera, etcétera. El problema es que los agentes, cuando hay muchos, pueden interferir entre ellos de modo no intencionado. Es difícil reconocer cuando un agente es improductivo, cuando no está haciendo nada en beneficio del sistema completo y habría que descartarlo. Y es un problema particular, pues no es obvio ver cuál es el grado correcto de individualidad y de autonomía para cada agente. Hay que tener en cuenta equipos homogéneos o heterogéneos. ¿Los agentes son todos iguales o no? Y si no, ¿hay uno que manda y otros que obedecen o qué? ¿Hay un control centralizado o un control distribuido? ¿Los dejas cada uno que haga lo que quiera o tienes uno que va mandando a todos los demás? ¿Hay cooperación activa o no activa? O sea, ¿los agentes tienen en cuenta las de los otros o operan cada uno por libre? Y luego, ¿se comunican explícitamente entre sí o no lo hacen? ¿Vale? Las termitas, por ejemplo, el termitero,
¿Creéis que es de comunicación explícita o no? Pues no. Una termita se comunica con otra a través de las huellas que deja en el entorno. Va dejando un rastro de feromonas y después las otras con las antenitas van virando. Pero no interactúan directamente, en principio, que yo sepa, una con otra, al menos para construir el termitero. ¿Vale? Sí interactúan con la reina, las que la limpian y todas esas cosas. Pero en general no. Vale. El próximo día veremos lo que quería haber terminado hoy con esto, pero no me ha dado tiempo. Veremos arquitecturas de pizarra, que es lo único que queda, y vida artificial, y os pondré el vídeo este que decía de los robos cooperativos.